Muy bien, vemos el segundo ejemplo que nos muestra un conjunto de datos que se refiere al tiempo en minutos que tardan 50 niños en contestar un examen. Lo que se solicita es calcular el valor máximo y mínimo, calcular el rango, el número de intervalos, la amplitud y con eso construir una tabla de distribución de frecuencia. Después calcular las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Luego responder algunas preguntas. Comenzamos entonces a calcular valor máximo y mínimo. Para calcular el valor máximo, vamos a poner así, de valor máximo. Y acá vamos a usar una función que se llama max. ¿Sí? Con esta función, doble clic encima, seleccionamos todos los datos y cerramos el paréntesis, enter. Ahí nos devuelve el valor máximo. El valor mínimo lo hacemos con la función min. Entonces, doble clic encima, seleccionar todos los datos, cerrar y enter. Ahí tenemos valor máximo y valor mínimo que pide acá. Luego pide calcular el rango. El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Ahí tenemos el rango. Después el número de intervalo, ¿verdad? Que se representa con la letra K, que tiene una fórmula que es 1 más 3,322 multiplicado por logaritmo en base 10 de la cantidad de números que hay. Acá, si ustedes se fijan, hay 50 datos, entonces acá colocamos 50, cerramos, enter. ¿Sí? Ahí tenemos el número de intervalo que se puede redondear a 7, o sea, 7 intervalos. ¿Ok? Vamos a poner acá 7. Después pide la amplitud o ancho del intervalo, que es la letra C. Y para calcular eso hacemos la división, acá ponemos igual, divide el rango entre este número, es igual. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener valor 5, redondeado. Y con esto vamos a construir nuestros, acá dice construir la tabla. Vamos a construir acá nuestros intervalos de clase. Entonces acá va a ir siempre el valor mínimo, o sea acá es igual, valor mínimo, enter. Y a cada uno le vamos a ir sumando el ancho. Entonces acá vamos a tener el límite superior es igual a este que está acá más C, enter. ¿Sí? Y eso podemos arrastrar cuántos grupos vamos a tener, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Muy bien. Acá que va a ir un número más que este, ¿verdad? Acá va hasta 18, entonces acá va a ir, es igual a este número más 1. Enter. ¿Sí? A ver, acá qué pasó. Ah, ya. Ok. Tenemos que esta celda mantener, o sea, que siempre vaya sumándole el mismo valor. Para eso acá tenemos que anclar. Nos posicionamos al final de la fórmula y apretamos F4. Enter. Entonces con eso vamos a tener los límites superiores. Ahí sí. Ahora este arrastramos también hasta el último. Y ahí tenemos todos los datos. ¿Ok? Nuestros intervalos de clase. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, esto yo voy a llevar acá en este espacio donde podemos completar nuestra tabla. Entonces selecciono todo y me ubico sobre una de las líneas y voy arrastrando. Arrastro, por ejemplo, hasta acá. Y ahí está. Incluso puedo bajar un poco más para poner el encabezado. El encabezado que es la variable a que se refiere tiempo. La variable es el tiempo. ¿Sí? El tiempo en que tardan los alumnos
en completar el examen. Ahí está. Y ahora vamos a calcular la frecuencia. Frecuencia relativa, frecuencia porcentual y frecuencia acumulada. Bien, así va a quedar nuestra tabla. Le colocamos los márgenes. Acá es cuestión de ordenar un poquitito, ¿verdad? Centrar, alinear, todo eso. Y la última fila es para el total. Así. Bueno, ¿cómo se hace el cálculo de la frecuencia absoluta? Para la frecuencia absoluta se usa la función frecuencia. Le damos doble clic. Nos pide el conjunto de datos nuevamente. Acá donde están los datos. Después nos pide colocar el grupo. Para el grupo vamos a seleccionar esta columna de límite superior. Después cerramos, enter. ¿Sí? Ahí tenemos la primera frecuencia absoluta. ¿Sí? Para los demás vamos a seleccionar todas las otras celdas y apretamos F2. ¿Sí? F2. Después apretamos la combinación de tecla de Control Shift Enter. ¿Sí? Ahí ya tenemos todas las demás frecuencias. Es cuestión de ordenar, ¿sí? Centrar, poner todo el mismo formato. Ahora la frecuencia absoluta, sumamos todo, tenemos el total de datos y procedemos a calcular la frecuencia relativa, que es igual a la frecuencia absoluta dividida entre el total. Y como este tiene que ser un denominador común, entonces vamos a anclar con F4. Enter. Y ahí ya tenemos nuestra frecuencia relativa. Arrastramos hasta el último intervalo y sumamos. Ahí tenemos el valor 1. La frecuencia porcentual es igual a la frecuencia relativa por 100. ¿Sí? No le puse el por. Es igual a frecuencia relativa por 100. Ahí sí. Y lo mismo para los demás. Sumamos y ahí tenemos nuestra frecuencia porcentual. Ahora la frecuencia acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta. La siguiente va a ser igual a la anterior más la frecuencia absoluta del intervalo. Y luego ya arrastramos hasta el último intervalo. Acá coincide, entonces quiere decir que todo está bien. Acá le dan un formatito a esto. ¿Ok? Muy bien, ya estamos desarrollando hasta E, ¿verdad? Nos pide la tabla de frecuencia. Ahora pide calcular media, mediana y moda, que vamos a calcular acá. ¿Sí? La media o el promedio se calcula con la fórmula promedio. ¿Sí? Le damos doble clic encima, nos vamos hasta el conjunto de datos, seleccionamos todo y cerramos, enter. Ese es el promedio, la media o el promedio. Después nos pide la mediana. La mediana se calcula con una fórmula que tiene el mismo nombre, mediana. ¿Sí? Le damos doble clic encima, nos vamos hasta el conjunto de datos, seleccionamos todo y cerramos. Esa es la mediana. La moda se calcula con una fórmula que tiene el mismo nombre, moda, y nos vamos hasta el conjunto de datos, seleccionamos todo, cerramos el paréntesis, enter. Entonces con eso calculamos la media, mediana y moda. Ahora nos dice si deben ser eliminados los que tengan el menor tiempo en responder en un 25% del total, ¿cuál es el tiempo mínimo que debe obtenerse? Para el 25% podemos usar, para el 25 los porcentajes podemos usar los percentiles. ¿Sí? Para el 25% podemos usar el percentil 25, ¿verdad? Que se calcula con la fórmula de percentil. La matriz es esta matriz que está acá, punto y coma, y le ponemos el porcentaje que es 25%, cerramos y enter. ¿Sí? Entonces sale este numerito que está acá
y vemos a qué grupo pertenece, ¿verdad? 27,25. Entonces para responder a esto dice, si deben ser eliminados los que tengan menor tiempo en responder en un 25%, ¿cuál es el tiempo mínimo que debe obtener? Entonces 27,5 pertenece a este grupo que va a ser eliminado. Entonces el tiempo mínimo que debe obtenerse es 31, ¿sí? Porque es ya del siguiente grupo. Ok, ahora acá dice, ¿cuál es el tiempo máximo alcanzado por el 75% de los alumnos de menor tiempo en responder? Dice, entonces acá va a ser 75%, percentil 75, vamos a calcular con la función percentil, la matriz es esta matriz que está acá, punto y coma, el porcentaje que es 75%, cerramos, enter, 38. Entonces vemos en qué intervalo cae 38. 38 cae en este intervalo. Y acá nos pregunta sobre el tiempo máximo alcanzado por el 75%. Y el tiempo máximo alcanzado es el límite superior, que es 42. ¿Sí? El tiempo está expresado en minutos, entonces 42 minutos sería la respuesta. Hay que escribir, ¿sí? ¿Qué tiempo máximo de respuesta logró el 80%? Lo mismo, entonces P80 es igual al percentil 80. Percentil, la matriz y luego punto y coma 80%. Cerramos, enter. 39,2. Vemos en qué intervalo de clase cae. 39,2 cae en este intervalo de clase. Y dice qué tiempo máximo de respuesta logró el 80% de los examinados, ¿verdad? El tiempo máximo vuelve a ser 42 minutos. Y con eso termina el desarrollo del ejercicio 2.